La lingüística cognitiva es una corriente que concibe el lenguaje como un fenómeno integrado dentro de las capacidades cognitivas humanas, es decir, aquellas que se refieren al conocimiento y al procesamiento de la información. En primer lugar vamos a hablar de los orígenes, en segundo lugar de los principios teóricos y metodológicos, y por último de las tendencias. La lingüística cognitiva nació en la segunda mitad del siglo XX, a partir de la teoría del generativismo de Chomsky. Hasta la segunda mitad del siglo XX, el conductismo había sido la corriente predominante. Esta prohibía la utilización de constructos mentales para la explicación de fenómenos cognitivos, aquellos que procesan la información a partir de la percepción y el conocimiento adquirido, la experiencia. La teoría de Chomsky sobre el lenguaje defiende los siguientes aspectos. Primacía de la síntesis. La esencia del lenguaje consiste en la capacidad humana de combinar una serie de elementos finitos, palabras, de tal manera que se puede expresar una infinidad de mensajes lingüísticos. Innatismo. La gramática puede ser muy compleja y su aprendizaje puede resultar imposible a través de la escucha. Modularismo. Existe un módulo cerebral autónomo dedicado específicamente a procesar la información lingüística. A mitad de los años 70, algunos investigadores plantearon unas teorías contrarias al generativismo y suponía una nueva concepción del lenguaje. Estas iniciativas fueron abandonadas, ya que no se pudo adaptar el modelo. Resurgieron con una nueva concepción del lenguaje llamado lingüística cognitiva y que arrancó en Alemania en el Congreso Internacional. Es ya en los años 90 cuando esta lingüística cognitiva llega a España. La lingüística cognitiva rechaza el modularismo que describió Chomsky, rechazando la existencia de un módulo cerebral autónomo y basándose en buscar conexiones entre la facultad lingüística y otras facultades cognitivas. Algunas de estas conexiones son estrategias de segregación de la información. El ser humano no es capaz de procesar toda la información que le llega, por eso selecciona aquella que su organismo califica de mayor relevancia. Este mecanismo tiene una base automática e inconsciente. Dominio conceptual. Todo concepto necesita estar conceptualizado en una estructura coherente de conocimiento basado en nuestra experiencia humana. Normalmente este conocimiento se guarda en la memoria y se filtra a través de una base cultural. Categorización. Las categorías no se conciben con dos categorías, categoría A y B, sino que las categorías son entidades graduales en las que hay elementos que ocupan una posición central y que comparten más información entre sí que otros elementos, que aún siendo de la misma categoría ocupan elementos menos centrales. El significado es la esencia del lenguaje desde el punto de vista de la lingüística cognitiva, ya que el lenguaje es un mecanismo para la comunicación entre dos o más hablantes, siendo imposible establecer una separación entre el significado lingüístico, la información relevante que tenemos sobre un elemento, y el significado extralingüístico o enciclopédico, aquello que sabemos sobre algo que con toda seguridad no es necesario nombrar. La corporeización es la característica del lenguaje que se basa en la experiencia corpórea, física, social y cultural. Las categorías que construimos dependen de nuestro aparato sensomotor. El lenguaje abstracto expresa los sentimientos, pensamientos e ideas. Por ejemplo, ya vi lo que quería decir Juan y ya me olí lo que quería decir Juan son frases muy similares, pero en la primera tenemos un conocimiento más claro y seguro de lo que quiere decir Juan, ya que el significado del verbo oler tiene más relación con una intuición y con una sospecha. Los esquemas de imagen se perciben a través de los sentidos y tienen una estructura común: origen, camino, destino. Una vez tenemos esta estructura que deriva del movimiento físico y real, podemos aplicarla a casos más abstractos, como cuando para hablar de argumentaciones lógicas decimos que partimos de unas premisas y llegamos a una conclusión. El lenguaje basado en el uso. Según esta teoría, los hablantes, a medida que nos vamos encontrando con esta palabra, vamos aprendiendo cuáles son los contextos de uso, en qué construcciones lingüísticas aparece, cuáles son las otras palabras o unidades que suelen aparecer junto a ella, extrapolando así poco a poco una gramática a partir de nuestra experiencia continua. La consecuencia de que el lenguaje esté basado en el uso es que desaparece la separación entre la lengua y el habla, entre la competencia y la actuación. Ahora los conocimientos generales del hablante se basan en el uso individual y colectivo de las mismas. La teoría de metáfora y la metonimia conceptual fue iniciada por Josh Lakoff y Mark Johnson.
La teoría de metáfora comprende un gran número de expresiones lingüísticas que toman vocabulario de un área semántica, a pesar de que sus significados habría que encontrarlos en otra área semántica distinta. Por ejemplo, con expresiones como gastar tiempo, malgastar el tiempo y ahorrar tiempo, estamos utilizando un vocabulario que comúnmente se usa para hablar de dinero, de tal manera que se llega a la conclusión de que a nivel mental concebimos el tiempo como si fuera dinero. Por otro lado está la metonimia conceptual, que es un fenómeno que hace referencia a una entidad determinada que sirve simplemente como punto de acceso mental a otra entidad distinta con la que se relaciona. En el ejemplo, tomamos una botella, se sustituiría el recipiente por el contenido. Y en el caso de Ricardo es puro corazón, entenderíamos que Ricardo es una persona sentimental y bondadosa. La gramática cognitiva. La gramática cognitiva asume que todos los aspectos gramaticales llevan asociados una carga significativa. Esta afirma que la estructura lingüística se basa en unos determinados patrones que funcionan como plantillas generando distintas expresiones. Esta teoría afirma que las unidades lingüísticas se dividen en tres: unidades semánticas, unidades fonológicas y unidades simbólicas. El contexto fonológico trata del estudio de los fonemas. El contexto semántico relaciona el significado con cualquier aspecto de la experiencia sensomotora o con nuestra comprensión del contexto, ya sea social, cultural o lingüístico. Un mismo contenido conceptual se puede estructurar de manera distinta, de tal manera que, por ejemplo, podemos expresar distintos niveles de especificidad. Nos podemos referir a una misma cosa al decir mamífero, persona o Juan. El contenido simbólico engloba la clase de los nominales y de los relacionales, de tal manera que la primera clase perfila una cosa y la segunda establece una relación entre las distintas entidades. La gramática de construcciones. La gramática de construcciones se basa en su carácter de combinación, es decir, trata de crear construcciones que contienen varios tipos de información que se unen para formar una unidad que es utilizada por los hablantes para entender y reproducir el lenguaje. Ejemplo, no es lo mismo decir Juan ser discreto que usar un tono condescendiente y decir Juan ser discreto. La semántica de Marcos, iniciada por Charles Fillmore y cristalizada en la década de los 80, considera en la actualidad como la teoría semántica que complementa a la gramática de construcciones. Esta afirma que para caracterizar de manera propia el significado de los elementos lingüísticos como las palabras, debemos primero conocer las estructuras conceptuales subyacentes en las que se basan y que les proporcionan un contexto mínimo e imprescindible para su comprensión. Por ejemplo, para entender la palabra herrete es necesario conocer el concepto cordón. Gilles Faconnier inició esta teoría en 1994, teoría conocida como teoría de los espacios mentales, que más tarde evolucionó con Mark Turner y se transformó en 2002 en la teoría conocida como la integración conceptual. Está asimilada con la de la metáfora, ya que también se considera la metáfora como un fenómeno conceptual más que lingüístico. Se distingue en que se centra en fenómenos y procesos dinámicos y espontáneos, que dan lugar a conceptualizaciones nuevas y de menor duración, menos estables que las proyecciones metafóricas. No son de naturaleza lingüística, sino que reflejan las operaciones de procesos cognitivos más generales. Los espacios mentales pueden considerarse como conectores temporales de la información relevante sobre un dominio en un momento dado y en un espacio percibido, imaginado, recordado o simplemente entendido por un hablante. Como hemos podido observar a lo largo del texto, la lingüística cognitiva abarca diferentes aspectos que nos ayudan a entender los distintos procesos para utilizar el lenguaje. Es una corriente muy amplia y de estudio y teorías muy recientes, mediados del siglo XX. La lingüística cognitiva sufre una revolución con la introducción del mentalismo como objeto de estudio, a partir del cual surgen nuevas teorías.